Gracias. Bien, el día de hoy vamos a revisar los momentos clave en la fisiología de la fecundación. Entonces vamos a ir directamente a qué es la fecundación. La fecundación como definición es la unión de los gametos masculino y femenino, sin más. Esa es la definición. Pero ¿cómo es que ocurre este proceso? Y entonces, ¿de dónde vienen estos gametos que estamos mencionando? Vienen de procesos llamados microesporogénesis. No tiene para señalar. Ahí está. Bueno, muy fuerte. De acuerdo. Vienen de dos procesos, uno denominado microesporogénesis, donde vamos a obtener los gametos masculinos, que son los óvulos, y otro proceso más que se llama megaesporogénesis. La megaesporogénesis va a dar como resultado un óvulo maduro, que es el que va a tener la fecundación. En el caso de la megaesporogénesis, aquí tenemos el óvulo en esta parte. Dentro de este óvulo se encuentra una célula madre que va a sufrir divisiones celulares. Va a sufrir una primera división y entonces se obtienen dos células. Va a sufrir una segunda división y entonces se van a encontrar cuatro células. Estas células son denominadas células megaesporas, son megaesporas, perdón. Tres de ellas se van a degenerar y entonces solamente una de ellas va a continuar su proceso de división celular para obtener el óvulo. ¿Qué es lo que pasa? Esta célula se divide por primera vez, se obtienen dos núcleos. Se vuelve a dividir, se obtienen cuatro núcleos. Se vuelve a dividir por tercera vez y entonces se van a obtener 8 núcleos. Estas células van a estar distribuidas en el ovario. Una de ellas va a ser la célula huevo, que va a ser la fecundada. Está acompañada de dos células sinérgidas. En la parte media del óvulo se encuentran dos núcleos polares y en la parte externa se encuentran las antípodas, que son tres células. En el caso de la microesporogénesis, este es una imagen de un corte transversal delantera. Aquí vemos sus sacos polínicos, 1, 2, 3 y 4. Dentro de ellas se encuentran células, también llamadas células madre, que van a dividirse y van a resultar en microesporas. Pero en este caso, cada una de estas células que se va a dividir va a dar origen a cuatro células, que a diferencia del proceso de la megaesporogénesis, donde dijimos que 3 se degeneran y solamente una sobrevive, en este caso las 4 van a continuar su proceso. Y cada una de estas microesporas es lo que dará como resultado un grano de polen. En esta imagen lo que podemos observar es un grano de polen de prunocerotina, que es el capulín, y tiene las siguientes partes. Posee una capa externa que se llama exina, que es esta parte que vemos como reticulada. Posee poros germinativos, que en este caso se ven como alargados, y aunque no se ve en esta imagen, posee también una capa interna que se llama intina. En esta imagen podemos observar ahora el grano de polen de naranja agria, que como veremos puede tener a lo mejor los poros más abiertos a diferencia de el prunus. Entonces va a variar dependiendo de la especie. En esta imagen, todo ese proceso que revisamos anteriormente de la megaesporogénesis, vamos a observar los óvulos. Estas son imágenes de microscopía de barrido, la primera y la tercera. En el caso de la segunda, tenemos un corte transversal y estos puntitos que apenas se alcanzan a ver son los óvulos. Ya en la microscopía vamos a ver que cada uno de estos puntitos son estas bolitas que se ven aquí. Cada óvulo de estos va a generar una semilla una vez que sea fecundada. Bien, cuando el grano de polen llega al estigma, ya sea por polinización, anemófila, hidrófila o zoofila, va a sufrir un proceso de hidratación. En este proceso, el grano de polen se va a abrir por ese poro germinativo que miramos a través de la exina. Y de él va a salir una célula vegetativa que va a comenzar a hacer el crecimiento del polen, del tubo polínico. En este tubo polínico van a ir las gametas masculinas. En la parte de arriba podemos ver el corte longitudinal, donde está el grano de polen y va a bajar por el estilo y va a fecundar el óvulo.
Sí, sí, sí. Sí, claro. A ver. Muy bien. Sí, voy despacito y para que me puedas seguir. Ok, entonces aquí vemos el corte transversal. Y en la parte de abajo donde dijimos que se abría este poro germinativo, este es el óvulo, aquí está el poro y lo que está emergiendo de este lado, ese es el tubo polínico. En la siguiente imagen, lo que se alcanza a ver es esta parte alargada, es el tubo polínico, pero ya llegando al micrópilo, a la parte del ovario para que ocurra la fecundación. Entonces, ya revisamos que el grano de polen llegó al estigma, ya pasó por todo el proceso, ya formó el tubo polínico y vamos a ver nada más la fecundación, que es esta parte que tenemos de manera más grande. Ocurre la fecundación, ya llegó el tubo polínico. Entonces dijimos que poseía dos células espermáticas. Una de ellas va a fecundar la ovocélula, que es la que va a formar el embrión, y otra célula se va a venir y se va a unir a los núcleos polares, los que dijimos que estaban en medio, y los va a fecundar. ¿Qué va a dar como resultado? La formación del endospermo, de donde el embrión se va a nutrir. Y cuando ocurra la germinación, pues se va a formar en un organismo completamente formado. Y esto es lo que denominamos doble fecundación, porque sí hemos escuchado este término, ¿verdad? Uno va a la ovocélula y el otro va a los núcleos. Ahora bien, revisando todo este proceso, ¿qué es lo que puede afectarlo? Porque realmente ya vimos que todo va muy bien, ya llegó el grano de polen, ya se formó el tubo polínico, pero ¿qué es lo que puede afectarlo? Temperaturas altas, definitivamente. Temperaturas bajas, también. Condiciones vegetativas dominantes, la humedad relativa, la técnica de polinización tiene mucho que ver, la nutrición, la formación de estructuras reproductivas, baja acumulación de fotoasimilados, deficiencias hídricas y las concentraciones de fitohormonas. Una pregunta, en el caso de etileno, ¿creen ustedes que participa o tendrá algo que ver en todo este proceso que estamos mencionando? ¿Participa o no participa? Sí participa. ¿El ácido abscísico? Correcto, sí participa. Su señalización es muy importante, pero ¿cuál va a ser la parte todavía más importante? Va a ser que los tengamos en los niveles adecuados. Entonces vamos a revisar algunos de estos procesos. En el caso de la señalización hormonal, al hablar de hormonas es un poco complicado a veces entender el proceso, porque las hormonas no participan solamente en un proceso, sino que participan en varios y a la vez. En el caso de las auxinas, se ha documentado que cuando se está formando la flor, da esa señalización para que se forme el estambre. Esta imagen es de una flor de tomate a principio de desarrollo. La parte de en medio podemos ver el gineceo y en la parte externa el androceo. Entonces esta partecita que se ve como una bolita o como una hojita va a ser el estambre. También ayuda al alargamiento del filamento del estambre en esta etapa. Mejora la señalización para la maduración de los granos de polen. ¿Se acuerdan cuando vimos que tenía que madurar para que pudiera pasar al tubo polínico? Va a participar en esta señalización de maduración, pero también en la liberación y también en el desarrollo de las microesporas, ese proceso que vimos que se llama microesporogénesis. En el caso del ácido giberélico, juega un papel crucial en la formación de lexina, que habíamos dicho que era lexina, era la parte externa que protegía a las células espermáticas. Y en el caso de citoquininas, nos ayuda en la regulación del etileno, que vamos a ver más adelante. Dijimos, el etileno sí está presente, el ácido abscísico también está presente, pero nos van a ayudar con la regulación. Y hay una importante interacción de auxinas y citoquininas en el programa de desarrollo de pistilo. Y esto se da, obviamente, no cuando una flor ya está desarrollada y ya está abierta, sino se da durante su proceso de formación. Hay un artículo que me pareció interesante, pero a la vez yo entiendo que todavía falta hacer mucho desarrollo e investigación, pero mencionaba lo siguiente. Mencionaba que las citoquininas participaban y específicamente mencionaban a las quinetinas en un proceso de muerte celular
durante la formación de microesporas. Al escuchar muerte celular podemos pensar en algo malo, pero la muerte celular programada es algo que la planta hace continuamente, es algo normal. Entonces, lo que hacían las quinetinas, decía que en ese proceso de desarrollo de microesporas inducía la muerte celular, pero solamente lo hacía en las células que no eran fértiles. De esta manera, lo que hacía era que dejaba más células fértiles y con ello aumentaba el porcentaje de fecundación. Lo leí en algún artículo, pero yo creo y considero, y los mismos autores consideraban que aún faltaba hacer muchísimo más trabajo para demostrarlo. En cuanto a la germinación del grano de polen, el maestro Julio nos dio un antecedente que trabajan en este proceso. Para darnos una idea, esta es una fotografía de microscopía de barrido. Esta parte es el estigma y las bolitas que se ven aquí es el grano de polen. Es para darnos una idea del tamaño en diferencia que tenemos. Cuando el grano de polen llega al estigma, sufre ese proceso de hidratación y va a pasar por 3 etapas. Una primera etapa que se llama de señalización, una segunda de regulación y una tercera de ejecución. En la primera etapa, que es la fase de señalización, esa hidratación y ese comienzo del crecimiento y la apertura de la cual estábamos hablando va a ser mediada por concentraciones de etileno y de ácido abscísico. Entonces, decíamos, ¿era importante? Sí, sí lo es. Inicia esa señalización, pero después viene una fase de regulación para el crecimiento del tubo polínico que está mediada por concentraciones de auxinas y de giberelinas. Entonces, de esta manera, los niveles de etileno y de ácido abscísico disminuyen. Y la tercera fase es cuando ya llega para proceder a la fecundación. En un escenario completamente diferente, podemos iniciar con fase de señalización, con etileno y ácido abscísico. Sí es importante. Pero, ¿qué pasa cuando esos niveles no son regulados? Aquí no fue regulado el etileno, no fue regulado el ácido abscísico. Probablemente se debió a un tipo de estrés, altas temperaturas, podría ser. Pero el hecho de que llegue el grano de polen y comience a crecer no va a significar que tendrá que llegar hasta el óvulo para fecundarlo. Entonces, es ahí donde se interrumpe este proceso. Condiciones ambientales, lo escuchamos y lo hemos escuchado muy frecuentemente. ¿Por qué constantemente estamos revisando los niveles de humedad relativa? Porque probablemente el grano de polen se puede apelmazar y ya no va a fecundar. ¿Por qué constantemente estamos revisando también si es una baja humedad relativa? Porque el polen se puede deshidratar. A lo mejor no en campo abierto, pero sí en agricultura protegida, constantemente utilizamos aparatos para revisar las temperaturas, las altas, las bajas. Es más, hasta nos hacen una gráfica de todo el día y se puede medir hasta por minuto. Esta imagen son flores de tomate. En la parte de arriba vamos a ver el desarrollo de flores completamente desarrolladas, pero que fueron desarrolladas en condiciones de 26, 19 grados centígrados durante el día y durante la noche. En la parte de abajo vamos a ver estructuras que fueron desarrolladas entre 36 y 26 grados centígrados respecto al día y la noche. ¿Cuál es la diferencia que podemos notar? En la parte del medio, el estigma sobresale la estructura de manera muy marcada a la altura que tienen los estambres. Entonces, de esta manera, pues la polinización, para empezar, que es el primer paso, pues no es difícil que se pueda dar. En muchas ocasiones también se habla de infertilidad, pero la infertilidad es más asociada a cuestiones genéticas. Ahora, el que no ocurra la polinización, que no ocurra la fecundación, no quiere decir que un fruto no va a crecer. Sí puede crecer, pero no va a tener formación de embrión, no va a haber formación de semillas, no va a haber síntesis de auxinas y entonces el crecimiento del fruto, el peso del fruto se va a ver limitado, con sus excepciones en el caso de cítricos, para quienes manejan esos cultivos.
Esta es otra imagen de las diferencias que tenemos. En la parte de arriba son también, la primera son un saco polínico de las anteras y del lado derecho podemos ver los granos de polen a diferentes temperaturas, 26, 19 grados centígrados durante el día y la noche, y en la parte de abajo son imágenes de 36 y 26 grados centígrados durante el día y la noche. ¿Qué es lo que observamos? El grano de polen en la parte de arriba pues se ve más consistente, tiene una forma muy marcada, y en la parte de abajo ya logramos ver cómo este grano de polen se ve como dañado. En la parte de la derecha tenemos una imagen muchísimo más clara, tenemos un grano de polen completamente formado, y en la parte el que aparece con letra C tenemos un grano de polen deshidratado. Bien, en cuanto a polinización, bueno, esta es como información adicional, por si un día nos llegan a preguntar en campo. Actualmente se utilizan pues abejorros, que están muy bonitos, pero no nada más eso, sino que trabajan, y los beneficios que nos da su uso es la producción y la calidad de los frutos. Ahora, como todo, depende de... La dosis va a depender del tipo de cultivo que estamos hablando, va a depender de la variedad, también depende de la densidad y de las condiciones ambientales. En el caso de tomate se recomiendan de 8 a 14 cajas por hectárea. En el caso de chiles son de 4 a 6. En el caso de berries es de 6 a 8. Y en el caso de cucurbitáceas es de 2 a 4. Actualmente este es el abejorro que la mayoría está trabajando, que es el Bombus impatiens. Y hasta donde tengo entendido, pues también ya hay empresas que tienen un insecto local, que es el Bombus epiphytus. El título de esta diapositiva es la polinización efectiva. Es otra de las claves y puntos en los cuales tenemos que poner mucha importancia, porque los óvulos maduros tienen un periodo de vida limitado. Entonces, si queremos que ocurra la fecundación, las células espermáticas tienen que llegar aquí cuando todavía es viable. La longevidad del óvulo en este ejemplo va del día 1 al día 10. Pero no es el mismo tiempo que va a tomar el desarrollo del tubo polínico. En este ejemplo puede ir del día 5 hasta el día 10. Entonces, eso significa que el grano de polen tiene que llegar al estigma nada más en este tiempo, del día 1 al día 5. Será muy interesante, por supuesto, revisar cada cultivo y saber cuál es la polinización efectiva que tenemos en cada uno. Aquí tenemos un ejemplo. En el caso de cítricos, la longevidad del óvulo puede ser de entre 2 a 9 días. Y el desarrollo del tubo polínico, todavía es más variable. No es específicamente de cítricos, pero va desde 1 a 7 días. Otro de los puntos que veíamos era acerca de la nutrición. La nutrición es importante. En el caso de boro, es un micronutriente esencial, importante siempre en la nutrición. Y sabemos que nos ayuda en la translocación de azúcares. Pero siempre y constantemente vamos a estar escuchando que las aplicaciones de boro nos ayudan en estas etapas. ¿Por qué ocurre esto? Una deficiencia de boro puede inducir la actividad de enzimas. Perdón. Bueno, ahí está. Que es la enzima auxina oxidasa. La presencia de esta enzima va a hacer una disminución de las auxinas. Y si recordamos cuando crecía el tubo polínico, en ese proceso necesitábamos precisamente la síntesis de auxinas. Al haber este problema, probablemente sí crezca, puede ser, pero va a haber una pobre elongación del fruto, va a haber una pobre fertilización del óvulo y por lo tanto va a haber un poco cuajado, definitivamente. Otra cosa más adicional acerca del boro. El boro no es tan móvil. Entonces, de ahí que se necesita hacer aplicaciones foliares y aparte de manera muy específica a las estructuras. Ok.
Otro elemento importante que tenemos es calcio, y calcio lo podemos necesitar en todos los procesos. Hablamos de división porque todo es división celular y lo vamos a necesitar en la membrana celular, en la lámina media de la pared celular. Pero específicamente en el crecimiento del tubo polínico vamos a necesitar adicionalmente calcio. Para que ocurra el crecimiento del tubo polínico debe haber gradientes internos. Estos gradientes internos son mediados por iones calcio y también por gradientes de pH. Entonces, el calcio va a ser muy importante. Esta imagen que se ve aquí es la punta del tubo polínico y si nos damos cuenta en la imagen, este punto rojito son iones calcio que van a estar por acá, por aquí, se van a ir hasta la vacuola y tenemos distribuido. En la parte externa de la pared celular, por supuesto que se va a necesitar calcio. Y también tenemos calcio citosólico, que es el rosa. Entonces, prácticamente en todos los puntos lo vamos a necesitar. Ahora, en conclusiones, yo creo y estoy segura que al momento de estar presentando estos momentos claves, ustedes estuvieron pensando en las soluciones que tenemos, definitivamente. ¿Qué teníamos entre los problemas que teníamos era un balance hormonal? Ya lo mencionaron. ¿Qué tenemos? Stimulate. Teníamos problemas con el etileno y ya vimos por qué. O sea, sí es necesario, pero siempre y cuando los mantengamos en los niveles adecuados. ¿Qué tenemos? Excite. La nutrición es importante y mencionamos estos dos, aunque de manera independiente. Sin embargo, nosotros lo tenemos y en uno solo. ¿Qué producto es? CAP. Ahora, para finalizar, la atención en todos estos momentos clave, las flores maduras, bien formadas y nutridas, un buen régimen climático, la correcta polinización, un correcto aporte nutrimental y un balance hormonal más el aporte adecuado de fotoasimilados nos dará un correcto cuajado. El cuajado es todo el proceso que pasamos desde flor hasta fruto. Es diferente a la fecundación. La fecundación es la unión de los gametos. Y eso también es diferente a la polinización. La polinización es la transferencia del grano de polen al estigma. Ahora, en el caso de cuajado, del cuajado de fruto, el tamaño del fruto se va a dar en tiempos limitados y va a pasar por 3 fases. La primera va a ser una fase de división celular, la segunda una fase de crecimiento celular y una tercera fase que es la maduración. Pero inmediatamente que ocurre la fecundación, inicia la división celular de manera automática. Entonces, justamente en esta etapa es por qué necesitamos el aporte adecuado de fotoasimilados. De nada serviría tener la fecundación y una correcta fecundación si no damos el aporte de asimilados. Simplemente el fruto no va a cuajar y se va a caer. Y finalizando, no solo es lograr la fecundación, es lograr una buena fecundación que garantice la fructificación. Y es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, adelante, o las personas que están conectadas en línea.